Bueno, pues ahora tenemos, ¿verdad?, el mensaje especial, el tema de esta noche por el pastor Mauricio Contreras Hernández, ¿verdad?, departamental de la Misión Alpina. Pastor Mauricio, es un gusto saludarle y este es su tiempo. Muchas gracias, Jacqueline. Queridos hermanos, es un placer saludarles en esta hermosa tarde. Gracias a todos nuestros amigos que nos están mirando de diferentes lugares y sean bienvenidos todos a este programa tan especial. Quiero en este momento, apreciados hermanos, presentar un tema que sin duda alguna nos recuerda el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas, el poder que Dios tiene para usarnos en la predicación del Evangelio, el poder transformador que Cristo puede hacer en nuestra vida cada día, ¿verdad? Y puede hacerlo en cualquier momento. Quiero en este momento entonces compartir este tema titulado Libertad para toda la familia. En el libro de Hechos, capítulo 16, en los versículos que voy a leer, encontramos esta maravillosa historia de la palabra de Dios que sin duda alguna puede hacer un impacto especial en nuestras vidas. Dice el versículo 23, después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. El contexto de la historia dice que Pablo había librado a una muchacha que estaba endemoniada. Las personas que eran dueños de esta joven le retribuían mucho dinero. Así que cuando él liberó a esa joven de los demonios, esas personas enojadas se quejaron con las autoridades y empezaron a juntar a mucha gente. Y empezaron, ¿verdad?, a golpear a Pablo y a su acompañante. Y dice que al final de cuentas los azotaron mucho y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Aquí en esta historia empieza un personaje que es el carcelero. No se menciona su nombre. Y dice el versículo 24, cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó a sus pies en el cepo. Es interesante que los pies de los discípulos fueron sujetados al cepo. ¿Por qué? Porque la orden era de que los guardasen con mucha seguridad. Queridos hermanos, la palabra de Dios sigue diciendo, versículo 25, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Es interesante que a pesar de que habían sido golpeados muchos, a pesar de que habían sido azotados, más de lo que era común los judíos, ellos azotaban 40 menos 1, pero los romanos no. Ellos azotaban hasta que las autoridades dieran la orden de parar. Pero Pablo y Silas, a pesar de que estaban malheridos, a pesar de que estaban golpeados, a pesar de que sus cuerpos estaban adoloridos, queridos hermanos y amigos, queridas familias, qué ejemplo. Ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué haces tú cuando estás herida? ¿Qué haces tú como joven, como señorita? ¿Qué hacen en tu familia cuando vienen los problemas, cuando lloran, cuando están luchando con la enfermedad, con la economía, con la pérdida tal vez de un empleo? ¿Qué ustedes hacen? ¿Ustedes oran a Dios? ¿Ustedes cantan depositando en Dios su confianza? Dice que los presos les escuchaban. Y también creo que también el carcelero.
Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, dice el versículo 26. Después de la medianoche, dice que vino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Es interesante, queridos amigos, queridas amigas, queridas familias, que después de medianoche vino ese gran terremoto. Y a raíz de ese terremoto, a raíz no solamente del terremoto, sino del poder de Dios, de los ángeles obrando por Pablo y Silas, dice que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Saben que esta historia, queridos amigos, tiene dos enfoques? Número uno, el enfoque de los que habían sido liberados, de Pablo y Silas y todos los prisioneros. El otro enfoque es el enfoque del carcelero. Tal vez tú estás pasando por alguna crisis. Tal vez tú has perdido a un ser querido últimamente. Pero saben que si estás pasando en la medianoche de tu vida, nunca es tarde para Dios abrir puertas que son imposibles de abrir. Quitarte las cadenas que te aprisionan a algo. Liberarte, darte libertad. No importa que estés viviendo la medianoche de tu vida. No importa las circunstancias que te rodean como cristiano, como fiel discípulo de Cristo, o como una familia que está sufriendo por las circunstancias que te rodean. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer milagros, aparentemente donde ya nada se puede hacer. Y quiero seguir leyendo la palabra de Dios. En el versículo 27 dice la palabra: cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Después de medianoche, después de que las puertas se abrieron, después de que las cadenas de los prisioneros, ellos fueron liberados, el carcelero, sabiendo la responsabilidad que él tenía, sabiendo que se le había encomendado a estos presos en especial, él no vio un futuro inmediato. Él vio que su vida estaba en peligro. Él no pensó en la familia, él no pensó en sus hijos, él no vio un futuro con esperanza. Y en ese momento, sabiendo lo que iba a pasar en su vida, porque él pensaba que los prisioneros se habían escapado, él pensó en quitarse la vida. Él pensó en suicidarse. Queridos amigos, ¿qué ven las personas que están a nuestro alrededor? ¿Miran esperanza? ¿Miran un futuro con esperanza? ¿O ellos tienen miedo, tienen temor? ¿Miran un futuro incierto? Pero dice la palabra de Dios que Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Saben que en este mundo tan incierto, en este mundo que está lleno de desesperanza, en este mundo donde las personas solamente miran miedo, terror, desesperanza, desesperación, este mundo necesita de jóvenes, de señoritas, aún de adolescentes y de niños y de adultos, que demos un grito a las personas: no se hagan daño. En Cristo hay esperanza. No se hagan daño al matrimonio. En Cristo hay esperanza. No se divorcien.
En Cristo tenemos esperanza. Y saben, queridos amigos, queridos hermanas, queridas familias, no importa que estés viviendo la noche de tu vida, no importa que solamente veas desesperanza a tu alrededor, no importa que a raíz de la pandemia tú tengas miedo, en Cristo Él nos puede dar libertad. En Cristo podemos tener un futuro con esperanza. En Cristo podemos decirle a las personas, no te hagas daño. Querido joven, no te hagas daño. Querida señorita, no te hagas daño. En Cristo puedes tener la libertad que tu vida necesita. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas, y sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben, queridos amigos, que la libertad que Dios quiere darte, la libertad, queridos hermanos, que Dios quiere llevar a las familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, no solamente va a impactar la vida de una persona, sino Dios quiere que la luz de Cristo alumbre todo el hogar, que todos sean salvos. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. El Señor, queridos amigos, quiere salvar tu matrimonio. El Señor quiere salvar tu hogar. Quiere que toda tu casa sea impactada, pero debes de creer en Cristo Jesús. ¿Qué más hizo este personaje? Y le hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa les instruyeron, le enseñaron de la palabra de Dios, adoctrinaron a las personas después de medianoche. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 3 horas, 5 horas. La Biblia no lo dice. Pero la palabra de Dios dice, el versículo 33, en aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Y les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Así es, queridos hermanos, queridos amigos, queridas familias. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando permitimos que la luz de Cristo inunde nuestras vidas, cuando nosotros somos bautizados y también nuestra familia, es momento de regocijarnos, es momento de tener alegría, porque Cristo Jesús trae gozo, trae felicidad, trae paz, trae seguridad a nuestros hogares y a nuestra familia. Ellos se regocijaron porque toda su casa se habían bautizado, porque toda su casa habían creído en Dios. ¿Saben, queridos amigos, que en el libro de la educación, página 60, dice esta cita maravillosa: vedle en la cárcel de Filipos, donde a pesar del dolor que abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche. A pesar de que había tanto dolor, ellos cantaban y oraban. Después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano. Saben, queridos hermanos, hay personas a nuestro alrededor que desean oír una voz
palabras de aliento. Y usted es el instrumento de Dios. Usted es el portaantorcha. Usted es el que debe estar parado en lugares altos para dar las buenas nuevas. Hay personas que necesitan escuchar: no te hagas ningún mal, no te hagas daño. Aquí estoy para darte un mensaje de esperanza. Aquí estoy para ayudarte a vivir y a conducir tu vida hacia Cristo Jesús. Todos habían permanecido en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero de prisión. Y el carcelero, convencido de la realidad de aquella fe que sostenía a Pablo, se interesó por el camino de la salvación. Y con toda su casa se unió al perseguido, a ese perseguido grupo de discípulos de Cristo. ¿Qué ven las personas en ti? ¿Ven fe? ¿Ven seguridad? ¿Ven que usted vive la palabra de Dios? ¿Ven que usted tiene esperanza, de que usted tiene paz, de que usted ve un mundo a lo lejos, verdad? Aunque vea nubarrones, pero mira un mundo lleno de esperanza en Cristo Jesús. Queridos amigos, el Señor Jesús desea que nosotros levantemos nuestra voz. Él puede soltarte de tus cadenas. Él puede abrir puertas que son imposibles de abrir. Dios desea darte libertad, desea darte libertad a tu familia, a tus hijos, a tus seres amados. Dios utiliza eventos de la naturaleza. Ha usado esta pandemia que ya tiene tiempo con nosotros para que nosotros despertemos a la realidad de la fragilidad humana y que reconozcamos a Dios en nuestras vidas. Muchas personas solamente miran a su alrededor desesperanza, miran dolor, miran inseguridad, miran sufrimiento, tienen miedo, pero usted está allí para dar esperanza a las personas. Usted está allí para llevar seguridad, para compartir un mensaje de fe, un mensaje de seguridad a las personas que nos rodean. Hay familias que entran en crisis. Hay jóvenes que entran en crisis. Y por esa tremenda crisis que pasan en un momento, muchos optan por el suicidio. Y como no hay nadie a su alrededor para poner una mano en sus hombros y decirle: mira, ve adelante, no te preocupes, Cristo Jesús puede abrir puertas donde no hay. Cristo Jesús puede abrir caminos en tu vida. Y esas personas siguen en crisis. Y muchos matrimonios se pierden. Y muchos jóvenes se pierden. Porque no hay nadie cerca de ellos que digan: no tengas miedo, no te hagas daño. En Cristo puedes tener esperanza. Queridos amigos, que Dios te bendiga en este día. Queridas familias, a pesar de que puedes estar viviendo en la medianoche de tu vida, pon tu confianza en Cristo Jesús. Queridos jóvenes, busca a Cristo Jesús. Queridos padres, sigue orando fervientemente por la salvación de tus hijos. Yo, Jehová, le quitaré la presa al valiente, dice la Biblia, y yo salvaré a tus hijos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que tú des con voz, una voz de alarma a las personas que nos rodean y podamos llevar seguridad a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y decirle: no tengas miedo, no te desanimes, ten esperanza en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta noche. Dios puede salvar tu matrimonio. Dios
puede salvar tu familia, Dios puede salvar tu vida. Que Dios les bendiga. ¿Pueda orar por estas peticiones? Claro que sí, Jacqueline, gracias, queridos hermanos. Recuerde que durante esta semana vamos a estar orando por esas oraciones, por esas peticiones y agradecimientos también. Voy a pedirles que inclinen su rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre santo. Oh Padre, te damos muchas gracias, porque tú en tu amor, en tu misericordia, a veces permites circunstancias en nuestras vidas para que nosotros, Señor, nos acerquemos más a ti. Queremos darte gracias, querido Padre, por tu tierno amor, por tu misericordia hacia nuestras vidas. Y gracias, querido Padre, porque tú nunca nos abandonas. Aunque estemos heridos, aunque estemos heridas, aunque estemos pasando por la medianoche de nuestras vidas, tú nos miras con ojos de amor y de misericordia y te acercas a nosotros utilizando instrumentos humanos y haciendo milagros en nuestras vidas porque quieres que seamos salvos. Oh Padre, bendice a todas las familias de nuestra unión interoceánica. Bendice a los matrimonios, bendice a los jóvenes, a las señoritas. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que han puesto sus peticiones y agradecimientos, Señor. Gracias porque hay muchos hermanos que se han recuperado de diferentes enfermedades. Y gracias, Señor, porque tu mano amorosa ha tocado sus vidas. Señor, lo que más anhelamos en esta vida, como decía tu palabra en el revivados de tu palabra de este día, es que cada madrugada, mientras tú nos des el aliento de vida, queremos acercarnos más al corazón de Cristo Jesús. Oh Padre, bendícenos en esta noche y confiamos nuestras vidas en tus manos de amor. Gracias porque tú has tomado todas las peticiones y sin duda alguna tú vas a dar respuestas. Así como Pablo oró, así como su compañero oraban juntos, Señor, queremos tener respuestas a nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.